¿qué tal? A ver, vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más caóticos y decisivos de la historia, la primera mitad del siglo XX. Pongan atención porque al terminar este repaso van a tener súper claras las claves para entender y romperla en la prueba de historia. Para empezar, fíjense bien en esta imagen. Se le conoce como la mirada de las 1000 yardas. Es la cara de alguien que ha visto demasiado. Y la verdad es que captura a la perfección cómo quedó el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Totalmente en shock, hecho pedazos y bueno, buscando a la desesperada un nuevo camino. Y esa es la gran pregunta que define todo este periodo. ¿Qué haces cuando todo se rompe? Porque como vamos a ver, fue una época de crisis brutales y de respuestas, bastante radicales. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la cultura que se quiebra. Después, el colapso económico global. Luego, las respuestas extremas que surgieron, o sea, los totalitarismos. De ahí a otra guerra mundial y sus consecuencias. Y súper importante, vamos a ver cómo todo esto aterrizó y se vivió acá, en Chile. Y al final, los conceptos clave para la prueba. ¡Empecemos! Bueno, partamos por la cultura. Imaginen que, después de la guerra, fue como si alguien hubiese tirado al suelo todas las reglas del juego. Todo lo que se creía, lo que se valoraba, ya no tenía sentido. Y eso, claro, provocó una explosión de creatividad y de ideas totalmente nuevas. Ojo con esta comparación, que es pregunta de prueba casi segura. Por un lado, tenemos el arte de antes, ordenadito, realista, que buscaba copiar la realidad. Y por otro, las vanguardias, que mandaron todo eso a volar. ¿Y por qué? Piénsenlo, si el mundo real se había vuelto una locura sin sentido, ¿para qué pintarlo bonito? El arte empezó a mirar hacia adentro, a expresar el caos, los sueños, la angustia, todo lo que se sentía en el interior. Pero no solo el arte elevado cambió, Con la llegada del cine y la radio, nació algo que hoy nos parece súper normal, pero que fue revolucionario: la cultura de masas. Imaginen, por primera vez en la historia, millones de personas podían estar escuchando la misma canción o viendo la misma película al mismo tiempo. Eso cambió la sociedad para siempre. Y bueno, si la cultura estaba en crisis, la economía no se iba a quedar atrás. De hecho, lo que vino después fue un terremoto económico que lo remeció todo. Esta línea de tiempo es súper clara. Muestra cómo un solo evento, el crack de la bolsa en Nueva York, provocó un efecto dominó a nivel mundial. Ya para esa época el mundo estaba tan interconectado que si caía la economía de Estados Unidos, arrastraba a casi todos los demás con ella. 25%. Paremos un segundo a pensar en esa cifra. 1 de cada 4 trabajadores en Estados Unidos estaba sin empleo, y en el resto del mundo la cosa no era muy distinta. Esto no es solo un número, es una catástrofe humana. Millones de familias sin nada. Y aquí está lo crucial. Con esa desesperación, mucha gente empezó a pensar que la democracia simplemente no funcionaba. Empezaron a buscar salidas en otros lados. Y esos otros lados de los que hablábamos, aquí es donde la historia se pone muy oscura. La crisis económica le abrió la puerta de par en par a ideologías extremas y peligrosísimas. Este cuadro lo resume perfecto. Miren, por un lado la democracia liberal, que pone el poder en la gente y protege las libertades, y por otro el totalitarismo, que es justo lo contrario. No importa si era el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania o el comunismo de Stalin en la Unión Soviética. La idea central era la misma: el Estado lo controla todo. Su promesa era un trato terrible, pero que en tiempos de crisis sonaba tentador. Entréguenos su libertad y nosotros les daremos seguridad, trabajo y orden. Y era casi inevitable. El choque entre estas dos formas de ver el mundo, la democrática y la totalitaria, iba a terminar de la peor manera posible, con la guerra más destructiva que la humanidad ha visto jamás. La destrucción de la Segunda Guerra fue de otro nivel. Miren esta foto de Dresde. No es un edificio derrumbado, es una ciudad entera borrada del mapa. Y así quedaron muchísimas. Lo más terrible fue que los civiles sufrieron como nunca antes. El horror fue tan grande que al terminar el mundo entero se vio obligado a decir: ok, esto no debe volver a pasar. Y de esas cenizas, literalmente, nació un intento de crear un nuevo orden mundial. Se creó la ONU para conversar en vez de pelear. Se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para decir: hay límites que nadie puede cruzar. Y claro, emergieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que iban a marcar el ritmo del planeta por las décadas siguientes. Bien, ahora viajemos de vuelta a casa. ¿Qué pasaba en Chile mientras el mundo estaba en llamas? Pues acá también estábamos viviendo nuestras propias crisis y un proceso de reinvención súper profundo.
La secuencia es súper lógica si se fijan. Primero, una crisis política, el parlamentarismo era como un taco gigante, no avanzaba nada y no solucionaba los problemas de la gente. Solución, la Constitución del 25, que le dio más poder al presidente para que pudiera gobernar. Y segundo, la crisis económica mundial del 29 nos golpeó durísimo. Solución, el modelo Easy, que es básicamente, si no podemos comprar cosas de afuera, empecemos a fabricarlas nosotros mismos. El Estado se puso a la cabeza de la industrialización. Y mientras pasaba todo esto en la política y la economía, la sociedad chilena también estaba cambiando. Se estaba democratizando. ¿Y qué significa eso? Que más gente empezó a participar. Las mujeres por fin consiguieron el derecho a voto en 1949. La clase media creció y se hizo escuchar. Y los trabajadores se organizaron para defender sus derechos. Y para ir cerrando, vamos a repasar 3 conceptos que tienen que manejar sí o sí para la prueba. Son fundamentales. La primera palabra clave es crisis. Entiendan esto. La crisis no es solo algo malo que pasa. En este periodo es el motor del cambio. Una crisis provoca una reacción, y esa reacción cambia la historia. La crisis de la Primera Guerra, ¡pum!, vanguardias. La crisis económica del 29, ¡pum!, totalitarismos. Todo gira en torno a esta idea. La segunda, totalitarismo. Piensen en esta palabra como el control absoluto. Es el Estado metiéndose en todo, en lo que piensas, en lo que dices, en tu trabajo, en tu familia, en cada rincón de la vida. Es el concepto que define a la Alemania nazi, a la Italia fascista y a la Unión Soviética estalinista. Es la negación total de la libertad individual. Y la tercera, democratización. Y esto es súper importante, porque no se trata solo de ir a votar. Es el proceso de abrirle la puerta a más gente, de que la voz de más personas cuente. En el caso de Chile, fue clave la incorporación de las mujeres a la vida política y el creciente protagonismo de la clase media y de los trabajadores. La sociedad se hizo más ancha, más diversa. Y cerramos con una pregunta para que se queden pensando. De todo lo que pasó, de las crisis y de cómo se intentó reconstruir el mundo en el siglo XX, ¿qué lecciones nos sirven más? Son más urgentes para los desafíos que tenemos hoy. Porque la historia no es un cuento viejo, es una caja de herramientas. Que les vaya increíble en esa prueba.